Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de La última parte del capítulo 20 tiene unas instrucciones prácticas. Son instruidos a no destruir a los árboles frutales, porque les puede servir de alimento. Los no frutales pueden servir de baluarte contra la ciudad enemiga, hasta que sea sojuzgada. Me hace pensar en lo que Pablo dijo de la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad. La verdad es lo que sostiene la iglesia, pero también la iglesia es baluarte de la verdad, que por medio de la Biblia es la luz del mundo. El único organismo que puede presentar la verdad al mundo. Y es por tener en su posesión la palabra de Dios, porque no hay una fuente más de la pura verdad de Dios. Así que la iglesia es el baluarte de la verdad. Muy buenas tardes. Estamos una vez en el libro de Deuteronomio, donde Moisés está dando las últimas instrucciones, una repetición de la ley de Dios para la generación que va a entrar en la tierra prometida. La Biblia es una sola historia. Tenemos que leerla desde Génesis hasta Apocalipsis para estar bien informada de la verdad de Dios y su plan que Él está llevando a cabo hasta en nuestros días. Lo ha empezado a llevar a cabo en el libro de Génesis, en capítulo 1. Ahí es donde empezamos a ver lo que Dios tenía planeado desde la eternidad. Viene a nuestros ojos
observar ahora este plan de Dios que empiece con la creación de un mundo en que habita un ser que es hecho en la semejanza, en la semejanza de Dios, y que va a poder realizar el propósito de Dios por tener una comunión con Dios. El hombre es hecho así, con esa naturaleza que es semejante a Dios, para que pueda tener comunión con su Creador. No hay otra creación así. Y llegamos a Apocalipsis y vemos el fin eterno del hombre viviendo con Dios en armonía. Dios siendo nuestro Dios y nosotros siendo su pueblo. Así terminarán las cosas. Emmanuel, Dios con nosotros, estará con nosotros por toda la eternidad. Ese es el plan. Ahora está preparando una iglesia que va a ser la novia de Cristo, que va a experimentar bodas en el cielo. Bien, estas son las cosas que Dios está llevando a cabo, y esta es la historia de la Biblia. La meta de toda la historia nos apunta hacia la cruz, para que por medio de la cruz seamos dirigidos al Evangelio, porque el Evangelio se centra en la cruz donde murió Jesús por nuestros pecados. Mientras que estamos estudiando Deuteronomio, queremos tener presente siempre estar buscando cómo es Dios, porque la Biblia revela la persona de Dios y su carácter. ¿Qué es lo que le place? ¿Qué es lo que no le place? Si nosotros vamos a tener una comunión con Dios, tenemos que saber cómo es, cómo podemos agradarle con nuestra manera de vivir, con todo lo que involucra la comunión con Él. Tenemos que desarrollar este concepto de Dios, un concepto bíblico. Según la Biblia nos enseña, no queremos meter otras cosas. Queremos mantener puro un concepto bíblico de Dios. Es exigente que nosotros andemos bíblicamente. Estamos reconociendo los caminos de Dios al ver cómo Dios funciona. Hemos visto una manera muy diferente a cómo hacen las cosas los hombres. Dios no funciona como el hombre caído. Dios tiene sus maneras y son las maneras que nosotros tenemos que aprender para poder andar con Él en armonía. Este estudio de hoy queremos que sea un estudio espiritual. No es principalmente un estudio que satisface la parte intelectual del hombre, aunque nosotros usamos nuestra facultad de pensar, de razonar para la instrucción de la Biblia, pero principalmente la Biblia es más profundo. Está apuntando la Biblia hacia nuestro corazón, hacia el centro de nuestro ser, hacia nuestro hombre interior, hacia nuestro corazón, nuestro espíritu. Y la Biblia es lo que alimenta el espíritu y el alma del hombre. No es principalmente entonces un estudio intelectual. No es principalmente un estudio emocional. Es un estudio espiritual y queremos
sacar de la Biblia lo espiritual, la espiritualidad de la Biblia. Y estamos en capítulo 21 ahora. Nuestro estudio será tomado de este capítulo y vamos a aprender que el reino de Dios es un reino de justicia. Esto sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, Dios, quien es rey sobre su reino, es un rey justo y tiene que llevarse a cabo la justicia. Ahora vamos a leer 9 versículos para principiar el estudio de hoy, empezando con versículo 1 de capítulo 21 de Deuteronomio. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios, para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra, cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonado. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Bien, algo que hay que hacer para que la justicia se demuestra en Israel. Ahora, nadie, solamente la persona que cometió el homicidio, sabe quién ha matado a este hombre que se halla en el campo. Los ancianos del pueblo no saben. Los demás de ciudadanos de la ciudad no lo saben. ¿Quién es la persona que haya hecho esta maldad? Así que no es posible hacer justicia en la forma normal de llevar a esta persona cautivo y hacerle pagar por la sangre que derramó. No lo pueden hacer. No saben quién es. Nadie sabe. Nadie se dará cuenta. Entonces, la justicia tiene que hacerse. Y esta es la manera que lo va a hacer. Lo vamos a estudiar en estos 9 versículos. Porque la justicia en el reino de Dios, ¿ves? Es un reino de justicia. La justicia tiene que llevarse a cabo. Y esta no es nada fácil a veces. Como en este caso. ¿Quién lo hizo? No podemos castigar el que lo hizo. ¿Cómo vamos a hacer justicia?
el Señor de justicia tiene que estar involucrado entonces. Él que sí lo vio. Y él tiene que estar involucrado en muchos casos complicados. Ningún pueblo puede gobernarse solo sin Dios. Gobernarse bien, no. Y él ha dado la tierra prometida a Israel para que la cohabita con él. La tierra es de él. Él ha elegido a Israel a habitar allí. Y allí tiene que hacerse la justicia. Cuando la nación no sabe hacerlo, Dios se involucra y les ayuda a resolver el problema. Tiene que estar colaborando con Cristo, con Dios, en el asunto. Estos principios son vigentes para la iglesia en el día de hoy. Moisés ahora trata el caso de un hombre hallado matado en el campo, sin un testigo para contar lo que ha ocurrido. De todos modos, la justicia tiene que llevarse a cabo. Dios es el rey de Israel y dio instrucciones, y su providencia estará obrando para que resuelva el asunto. Hay varias posibilidades sobre cuáles ancianos y jueces saldrán para medir la distancia a la ciudad más cercana. Al hallarla, los ancianos tomarán una becerra, sea una novilla, que no ha estado en un yugo, y lo llevarán a un valle escabroso, dice, nunca arado ni sembrado, y la quebrarán la cerviz. Este no es un sacrificio, eso es diferente, porque un sacrificio servirá para la expiación del malhechor, pero esta matanza, al matar este becerro, simboliza el juicio contra el malhechor. Lo toma el becerro, ¿verdad? O la becerra, mejor dicho, la novilla. Ella va a llevar la justicia. Esto no disculpa al hombre que lo cometió, pero en los ojos de Israel, él es lo que va a llevar la justicia. Lo van a hacer de esta forma. Normalmente lo harán con el que es culpable. Ahora no saben lo que es. Entonces la becerra, en los ojos de Israel, tomará la culpa de el que mató. No le quita, repito, la culpa, porque la culpa se quita cuando el hombre se arrepiente y confiese su pecado. Este hombre no lo ha hecho en secreto, nadie sabe quién es. Entonces, en los ojos del pueblo, eso es lo que tenemos que ver, en los ojos del pueblo, la becerra lleva la justicia. Bueno, espero que lo he explicado. No es un sacrificio para el malhechor, para el beneficio del malhechor. El malhechor sigue bajo el juicio de Dios. Tiene que llevar su propia culpa. Pero esta becerra, para el pueblo, en los ojos del pueblo, llevará la culpa. Bueno, los sacerdotes vendrán, dando la oportunidad de que la ciudad y su campo recibieran la bendición de Dios de nuevo. Estos son los siervos de Dios, los sacerdotes, y ellos harán la obra para que Dios bendiga a su pueblo a pesar de la sangre inocente que fue derramada.
Ellos son ordenados de Dios y operando en la capacidad que Dios les ha dado. Su asunto será resuelto. Los ancianos del pueblo más cercano, pondrán las manos sobre la becerra, asociándose con ella en la justicia que ella llevó a cabo. Se asume entre el pueblo de Dios que los ciudadanos tienen el temor de Dios, en su corazón, porque sin el temor nada valdrán. Ellos tienen que estar interesados con este asunto, esperando resolverlo, creyendo que necesitan la bendición de Dios sobre ellos. Por eso lo están haciendo lo que hacen. Una ceremonia no es suficiente para que se cumpla la voluntad del Señor. Tiene que ver el corazón del hombre involucrado con el ceremonio que se va a llevar a cabo. Si no la hacen desde el corazón, no es suficiente. Así que testifican su inocencia en el caso. Eso es lo que hacen. En cuanto del hecho o por observar el hecho. Nadie lo ha observado. Nadie lo ha hecho. Entonces tienen que rogar por la misericordia de Dios sobre ellos. Sobre nuestras vidas somos condenados cada uno. Si es que recibamos la justicia justa de Dios. Repito, este asunto muy importante. Sobre nuestras vidas somos condenados cada uno. Si es que recibamos la justicia justa de Dios. No queremos que la justicia de Dios caiga sobre nosotros. Queremos ser salvados de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Pues la misericordia de Dios. Necesitamos misericordia y no justicia. Rogamos que Dios nos perdona, como el pueblo, como los ancianos del pueblo lo hacen aquí. Ellos no han hecho, no han matado, ellos no han observado que lo ha hecho, y hace caer cierta condenación sobre el pueblo entero. Entonces ellos hacen este ceremonio desde su corazón para que Dios siga bendiciendo su ciudad. Tienen que rogar por la misericordia de Dios. Lo que nosotros queremos es su misericordia. Este es para el pueblo que reconoce que es su posesión, redimido del pecado, y gracias a Dios hay perdón. Sí, podemos experimentar la misericordia de Dios si queremos ser reconocidos como su pueblo. Eso es para su pueblo. Recibir misericordia. Dios ha provisto la misericordia para el pueblo que es suyo. Especialmente en este caso, en el cual el hombre no tiene resolución por el problema. El asunto es puesto en las manos del Señor para que Él lo resuelva. Y Él quitará del pueblo la culpa por la sangre inocente del hombre que fue matado. Bien, quiero aclararlo, voy a decir para que me entienda. Dios quitará del pueblo la culpa por la sangre inocente que hizo el hombre que mató a tal
persona. Bien, entonces proseguimos. Vamos al versículo 10. Empieza a hablar de otro asunto aquí. Vamos a leerlo, versículo 10 hasta 14. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, te la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Dios está ordenando las cosas en estos casos por la condición de los pueblos en el Medio Oriente, por las costumbres, por la cultura que ellos han desarrollado. Dios está allí obrando, haciendo la situación mejor, ayudándoles a su pueblo para que pueda hacer lo correcto en la situación en que se halla. Muchas veces no podemos cambiar nuestra situación, pero podemos mejorar la situación por la guianza, por la conducción de Dios. Él nos conducirá en su camino. ¿Ve? El mundo es un lugar imperfecto y siempre tenemos que tener esto presente, que en este mundo no vemos nada perfecto. Aun cuando Jesús habló del reino de Dios en el mundo, habló de imperfección. ¿No has leído las parábolas? ¿Has visto que el reino de Dios es como 10 vírgenes? 5 de ellos insensatas, 5 de ellos sabias. ¿Qué está diciendo? Bueno, el reino de Dios tiene personas insensatas aquí en la tierra. En el cielo no. Pero aquí en la tierra sí. Tenemos que saber cómo funcionar a pesar de esas imperfecciones. ¿Ves? Esto pasó mucho en Israel. Por las costumbres del día, que muchos de ellos no eran correctas. Pero Dios obró en una forma que no sufriría tanto las víctimas de las situaciones. Hay que entender eso. Hay que entender también de que la iglesia es imperfecta, que en el reino de Dios en la tierra hay cosas que no son como deben ser. Otra parábola hablaba de la buena semilla sembrada y otra semilla que era la cizaña, que un enemigo sembró en el mismo campo. ¿Ves? ¿Qué ilustra? Ilustra la imperfección de la situación que tenemos hoy en día. Tenemos que vivir con esta situación. Tenemos que, con la ayuda de Dios y con su sabiduría, podamos mejorar la situación para que vemos la mano de Dios encima de la iglesia guiándola
en este mundo imperfecto. Bien, espero que lo he explicado esta cosa. Eso es importante ver. El reino de Dios quisiéramos ser idealistas, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí vamos a tener el cielo en la tierra, pero nunca lo vamos a tener. Vamos a tener imperfecciones, mientras que estamos aquí en el mundo. Así son las cosas. Bueno, aquí estamos tratando un asunto sobre batallar. Un asunto de batalla. La victoria en la batalla depende de la intervención del Señor. Como dice aquí, cuando salieras a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano. ¿Ves cómo Dios tiene que estar involucrado? La victoria en la batalla depende de la intervención del Señor. Y en este caso, los enemigos no son los de Canaán. Este es un caso de un pueblo extranjero, porque la ley de Dios contra Canaán, los habitantes de Canaán, fue que les destruyera a cada uno sin misericordia ni excepción. Estamos hablando de una guerra fuera de Canaán. En los asuntos donde la iglesia lleva autoridad, no podrá haber ningún compromiso con el pecado. Estoy hablando de cómo tenemos que ganar la victoria sobre el enemigo en la iglesia, en los asuntos que tienen que ver con la iglesia. Pero aquí Israel está tratando de algo fuera de Canaán. La iglesia es santa y tiene que mantenerse santa delante del mundo. Pero en la cultura de los días de Moisés había una provisión en su ley por una cautiva que un israelita codiciara para mujer. Quizás este caso es algo relacionado con lo que Pablo mandó. Hay un principio aquí semejante. En 1 Corintios 7, versículo 9, él dijo a los jóvenes especialmente, mejor es casarse que estarse quemando. Estaba hablando de la pasión natural de la juventud. Dice, mejor es casarse que estarse quemando. Aquí vemos hombres codiciando a mujeres extranjeras y a Dios le importa a estas mujeres. Les importa llevar una vida que no es de sufrimiento, ¿verdad? Aunque sean enemigas. Dios provee por ellos condiciones, ¿cómo diré? Normales, condiciones que les muestra misericordia en medio de su sufrimiento, porque lo que ha pasado a ellas no es nada fácil. Se ha matado mucho de su pueblo. Ha sufrido mucha tristeza esta mujer. Luego es llevado a Israel. Es tomada en casa de un marido que ella no ha escogido. Y Dios la tiene misericordia. Vamos a verlo por lo que nos instruye. Pero en el caso mencionado aquí en Israel, tenía que haber una decencia. Aunque la mujer fuese de los enemigos de Israel, al meterla en la casa, tenía que darle lugar de lamentar su situación. ¿Ves cómo Dios está? Le importa lo que está pasando a esta mujer. Y quizás que con la intervención de Dios, esta mujer puede tener una vida hasta dichosa, como algunas mujeres extranjeras han tenido en Israel.
Bueno, Dios quiere lo mejor para esta mujer. Tiene compasión en su situación. Mire cómo Dios es, ¿verdad? Él no complace con el sufrimiento de personas inocentes. Bien, tenía que ver entonces esta decencia. Al meterla en la casa, ella tiene el derecho de lamentar sus padres. Darle lugar de lamentar su situación, y la señal fue la de rapar la cabeza y cortar las uñas, dando tiempo que ella lleva su dolor y se mejora. Ya cuando crezca su cabello, ¿verdad? Le ha dado una oportunidad de acostumbrarse a su sufrimiento y su situación. Esto es lo que está haciendo Dios. Podrá mudar los vestidos manchados de la violencia de su cautividad y podrá recuperarse un tiempo de la tristeza de haber perdido su pueblo, especialmente sus padres. Yo veo en esto la misericordia de Dios en una situación imperfecta. Que Dios no quisiera que la situación sea así, ni que se maltratara una persona indebidamente en esta situación imperfecta. Espero que me explico. La enemiga es hecha una israelita. Esta es misericordia, porque ser una israelita es una bendición, y la extranjera tiene una oportunidad que los otros no tenían en su pueblo, de ser parte del pueblo de Dios. Tenemos a Ruth, una extranjera que fue hecha una israelita. Tenemos Rahab, que fue hecha una israelita, ¿verdad? Así que hay ejemplos para ilustrar lo que estamos viendo aquí. Tratar con esas personas con misericordia, con paciencia, con decencia. No considerándola una enemiga, sino una mujer que está sufriendo una pérdida tremenda, un cambio de vida tremenda. Dios la tiene misericordia. Y qué bueno, esto demuestra la misericordia de Dios. Ojalá que la situación no fuera como es, con las guerras. Pero la realidad es que el mundo es así. Entonces Dios busca una manera de aliviar el sufrimiento. Podemos ver cómo es Dios en estas situaciones. Está pasando esto en unas partes del mundo hoy en día, en este mundo imperfecto. Bueno, el marido nuevo no puede deshonrarla. Si acaso no le agradara después, sino tendrá, no puede deshonrarla, le estoy diciendo. Y si acaso no le agradara después, tendrá que darla su libertad, sin venderla como esclavo, porque ha causado en esta mujer una humillación. Y te digo que esta no agrada a Dios. Entonces está intentando mejorar la vida de esta persona. Así Dios toma en cuenta la dignidad aún de los enemigos de Israel. Yo lo hallo muy bueno, lo que estamos estudiando aquí. Y le da la dignidad de tener un marido. La mujer ya tiene marido, ya es israelita. Esta puede ser para ella una bendición que aún valga
el sufrimiento que ha sufrido, que para ellos puede ser que llega a una vida más honrosa que hubiera tenido si hubiera quedado en su tierra con sus padres. Bueno, buena lección, digo yo. Vamos adelante. Versículo 15 hasta 17. Vamos a leer. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá su primogénito, reconociera como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Bueno, vamos a investigar un poco. Otro caso de imperfección. La situación en Israel fue imperfecto. La situación en esta área del mundo fue imperfecta. Así que aquí está Dios con sus leyes, aliviando el sufrimiento, haciendo justicia en este caso. No puede ser en el mundo una justicia totalmente perfecta, porque el mundo es imperfecto. La perfección está en el futuro, cuando Dios hará todo nuevo. La poligamia fue practicada comúnmente en el día de Moisés. Esto no es bueno. Es una mala práctica. Es una mala situación. Lo que están haciendo todo el mundo, incluso los israelitas, es incorrecto. La poligamia fue practicada comúnmente. Su popularidad no justificaba lo incorrecto que fue. Pero, como muchas veces tenemos que tolerar situaciones, no digo situaciones pecaminosas como es la poligamia en la iglesia, por ejemplo, sino situaciones incorrectas. Dios toma en cuenta el sufrimiento de la mujer en estos casos también, como estuvimos hablando de la extranjera, la enemiga, en cuanto de su vida y su sufrimiento. Ahora estamos tratando una mujer que vive en una casa donde hay otra mujer que es amada más que ella. Muy miserable la situación, muy incorrecta. Pero está. Y Dios intenta de aliviar el sufrimiento de esta mujer, ya que ella no escogió estar en estas circunstancias, pero entró inocentemente en ellas. Dios no está justificando la poligamia, hermano. Nunca piensa que así es. Porque hay algunos que lo han hecho, que dicen que la poligamia está bien delante de Dios. Muy incorrecta es esa doctrina. Muy mal. Y se ha tratado muy mal a las mujeres en esas situaciones. Hay sectas ahora
Hay algunos que ya no practican la poligamia, pero todavía en su mente lo tienen como algo correcto. Hay otros que lo practican hasta la fecha, la poligamia. Es incorrecta y no debe aparecer dentro de la iglesia ningún caso de esto en nuestros días. Pero lo que vemos aquí es que Dios está tomando en cuenta el sufrimiento de la mujer en este caso. Puedes imaginar el sufrimiento de una mujer aborrecida por su marido, especialmente si tiene que vivir con una que es amada. Ahora, este es el caso que va tratando. Al dar a luz ella al primogénito, o sea, la mujer aborrecida es la primera que da luz. El padre del primogénito tendrá que dar la primogenitura a él y no al hijo de la amada. Esto sería muy injusto. La primogenitura significaba la doble parte de las posesiones del padre, así que quedará la doble parte de las posesiones del padre en las manos del hijo de la mujer aborrecida. ¿Ven? Dios haciendo una justicia en medio de una situación imperfecta. Tenemos que ver esos casos así. Situaciones imperfectas. Tenemos que ver esto muy claramente en la iglesia también. Hoy en día no estamos en la perfección. Tú no hallarás una iglesia perfecta. Mientras que estemos aquí en el mundo, te garantizo, todas las iglesias tienen sus imperfecciones. Jesús habló de ello en sus parábolas. Bien, ahora vamos adelante a otro caso. Moisés dando las instrucciones de antemano por situaciones que puedan ocurrir entre el pueblo de Dios. Versículo 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Tan serio es la rebeldía y la desobediencia a los padres. ¿Ves? Como Dios lo considera. De modo que el hijo rebelde tiene que ser castigado con la pena de la muerte. Si no, ¿qué pasa? Vamos a ver. Un hijo rebelde que no respeta a su padre o madre, Dios nunca acepta. Está bajo la maldición de Dios y llevará la condenación. Ahora nosotros no practicamos esto en la iglesia, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero vemos la condenación que está sobre el hijo rebelde. Dios le castigará. Dios le juzgará. Y este hijo rebelde llevará su culpa. El hombre no lo castiga, pero Dios
sí. Que cualquier rebelde hoy en día sepa que tiene que arrepentirse profundamente por quebrantar el mandamiento de Dios, honrará a su padre y a su madre, antes que pueda experimentar la bendición del Señor en su vida. En los días de Moisés se llevó inmediatamente la condenación. Los padres mismos llevarían al pueblo, al hijo rebelde, delante de los ancianos del pueblo en frente de su casa, pronunciando su rebeldía a ellos. Por no haber obedecido a ellos, entró en una vida de borrachera y glotonería. Así que es una rebeldía bien desarrollada, a un punto de madurez ya. No fue hecho cuando fue niño. Esta ha llegado a ser una persona sin valor por su desobediencia y por su rebeldía. Será apedreado por todos los hombres de su ciudad con el propósito de que entre el temor para Dios en Israel, al ser publicado su historia, su testimonio. Y no solamente tal hijo morirá, pero será quitada la rebeldía del corazón de muchos por observar, ¿verdad?, lo que pasó en esta persona rebelde. A veces hemos visto, ¿verdad?, amigos arrepentirse por la muerte de un amigo que hizo algo, una rebeldía, ¿verdad? Era descuidadoso en su vida. Quizás se muere en un accidente. Es la justicia de Dios, el justo juicio de Dios, y los amigos lo ven y se arrepienten. Eso es lo que Dios quiere aquí. No llevamos nosotros a cabo el juicio, pero Dios sí. En una nación, la justicia tiene que ser estricta y dura para que la sociedad se mejore. En estos días de hoy, las autoridades y especialmente los jueces hacen lo incorrecto poniendo sentencias leves y hasta perdonar el mal hecho en nombre de la compasión. Hacen daño severo a la población por hacerlo. Las comunidades están dando la espalda a Dios por ignorar su palabra. Algunas veces la sentencia de muerte fue ejecutada por culpar al culpable en una madera. Si vayas adelante al versículo 22. Parece que esta sentencia fue porque el crimen fue especialmente notable y debiera ser manifestado públicamente por colgarle a la vista de todos. Bueno, voy a dejar y terminar el estudio aquí, en este punto, con el hijo rebelde. Vamos a continuar con esta cosa de la madera, de ser colgado en una madera en el siguiente programa. Pero hemos aprendido muchas cosas. Quiero que vean, ¿verdad?, que Israel llevaba a cabo el juicio de Dios en su nación. Nosotros en la iglesia somos un pueblo espiritual y no hacemos igual, pero de todos modos el Dios de justicia hace juicio. Él lo hace y lo dejamos en sus manos. No está en nuestras manos como en Israel, pero están en las manos de Dios. Y debemos tener el mismo temor que tuvieron en Israel, de ofender a Dios. Bueno, amigos, son buenas lecciones. Les quiero seguir insistiendo que esto se hace en un mundo imperfecto, como estamos ahora. Dios obrando con sus
leyes para ayudar, para mejorar la vida, para aliviar el sufrimiento en muchos casos. A Dios le importa hacer. Bueno, esto dejo para que tú lo meditas y estaremos aquí otra vez muy pronto para seguir con el estudio que Moisés dio a la generación que va a entrar en la tierra prometida. Y que Dios te bendiga con entendimiento, con ver la justicia de Dios en estos casos y con conformarse en tu propio corazón con lo que Dios hace. Esta bendición quiero para tu vida. Que Dios te bendiga.